Hola, en este vídeo hablaré un poco sobre el concepto de isomería. Seré breve, pero sí que sería interesante saber un poco de qué va en general. La primera pregunta que nos haríamos sería, a partir de ejemplos, nos dan esta fórmula molecular, por ejemplo, C5H12, y nos preguntan qué compuesto es, cómo están distribuidos los elementos en la molécula. O sea, a partir de esta fórmula, llamada fórmula molecular, que únicamente me dice la cantidad de carbonos e hidrógenos que tiene un compuesto, tendría que ver qué compuesto es. Un ejemplo sería esta fórmula molecular podría ser el pentano, o pentán, con esta cadena de carbonos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y este A3, A2, A2, 2 y 3. Sería el pentano. Todos los enlaces son simples, por esto acaba en A o ano, pentano. Otra manera de escribir la formulación, que es la que yo normalmente utilizo y utilizaré en los vídeos, es esta de aquí, que se utiliza mucho. Lo veréis, quien profundice un poco en libros o en internet lo verá de esta manera. Se escribe como un zigzag donde aquellos carbonos que solo están unidos o enlazados con hidrógenos no se ponen, no se escriben. Entonces aquí hay un carbono que sería este de aquí, en este pico hay otro que sería este de aquí con sus hidrógenos que no se escribe. Este pico corresponde a este carbono, este pico a este carbono y este extremo a este carbono. Y no se escriben los carbonos que solo están unidos a los hidrógenos, como mucho los de los extremos. Y es una manera muy simple, muy fácil, muy minimalista, por decirlo de alguna manera, de escribir las fórmulas orgánicas. Yo es la que utilizaré en los vídeos. También incluso se puede llegar a ver así. O sea, no se escriben ni los extremos. Ver esto en un libro de química orgánica es automáticamente, te están diciendo que es el pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que no se escriben porque solo están unidos a los hidrógenos. El del extremo A3, este A2, A2, A2 y 3. ¿Cómo sabemos que es 2 o 3? Porque si es un extremo, al no escribirlo, está unido a 3, porque en un extremo el carbón tendrá 3 hidrógenos. Este tendrá un enlace con un carbono que es este, otro con otro carbono que es este, y le quedan dos enlaces, pues dos hidrógenos, que sería este de aquí. Y así sucesivamente. Esta es la notación que yo utilizaré en los vídeos, en general, hacía tiempo que es la que utilizo, porque me gusta, la veo más simple y es más rápida de escribir. Me he acostumbrado a ella. Seguimos con la isomería. Vale, otro compuesto con esta fórmula molecular, con 5 carbonos y 12 hidrógenos, podría ser el siguiente. El metilbutano o metilbutá. Es decir, tenemos 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero la rama principal son 4 carbonos, que sería un butano, y tenemos un radical metil en el segundo carbono, que podría ser este o este. Por eso no se pone el 2 aquí, porque solo hay dos maneras. Ha de estar en el segundo carbono. Ese es un metilbutano, o está en este o está en este. Si está en este es el 2 y si está en este es el 2, porque siempre la notación es más pequeña la de los números. En la formulación como yo la hago sería este de aquí. 1, 2, 3, 4, que es la rama principal, es un butano, y tiene un metil en el segundo carbono, que este de aquí. Al metilbutá o metilbutano. Pues estos dos son dos isómeros, porque tienen la misma fórmula molecular, C5H12, y son compuestos diferentes. En concreto, este tipo de isomería se llama isomería de cadena, que la presentan sustancias que difieren únicamente en la disposición de los átomos de carbono en el esqueleto carbonado. Hay más tipos de isomería, pero el concepto de fondo es que tienen la misma fórmula molecular, pero son compuestos diferentes. Y en función del tipo de isomería, pues se llama de una manera u otra. Otro ejemplo, otro tipo de isomería. Nos dan la fórmula molecular C3H8O. Aquí ya interviene un oxígeno, con lo cual ya podemos pensar que hay algún grupo funcional implicado en el compuesto. Podría ser un ácido del grupo carboxilo, podría ser del grupo alcohol, un grupo hidroxilo, una acetona o un éster. Un ejemplo, un posible compuesto con esta fórmula molecular sería el siguiente. El propanol. Tenemos 3 carbonos, 1, 2 y 3, y un grupo alcohol en un extremo.
los grupos alcoholes pueden ir en un carbono del extremo o en un carbono interior. En este caso está en un extremo. Este oxígeno de aquí está enlazado a este carbono y a este hidrógeno. Y este carbono está enlazado a este carbono de aquí y a dos hidrógenos. Y este hidrógeno está únicamente enlazado a este oxígeno. Los oxígenos en química orgánica siempre tendrán alrededor suyo dos enlaces, como máximo. Sería esta formulación de aquí. 1, 2 y 3 carbonos es un propano con un alcohol en el extremo. Propanol. 1 propanol. ¿Por qué 1 propanol? Porque si el alcohol, el grupo funcional alcohol o hidroxilo está en el carbono intermedio, sería el 2-propanol. Y son dos compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular y tienen el mismo grupo funcional, en este caso el alcohol, pero está en un carbono diferente en función del 1-propanol o en función del 2-propanol. En el 1-propanol el alcohol está en un carbono de extremo y en el 2-propanol está en el carbono intermedio. Esto sería otro tipo de isomería. Misma fórmula molecular, dos compuestos diferentes. Y aquí hemos jugado con el mismo grupo funcional puesto en un carbono diferente del compuesto. Esto es la isomería de posición, que la presentan los compuestos que tienen el mismo grupo funcional, en este caso el alcohol, colocado en diferente posición dentro de la cadena. Aquí en el carbono 1 y aquí en el carbono 2. Otro tipo de isomería sería el siguiente. Aquí tenemos la fórmula molecular C2H6O. Y la pregunta es, ¿qué compuesto puede tener esta fórmula molecular, como decíamos en la primera parte? Por ejemplo, el etanol. El etanol es el etano con un grupo alcohol en un extremo, dos carbonos y el grupo alcohol. Otro compuesto que podría tener esta fórmula molecular sería el éter metílico o dimetiléter, que también tiene C2H6 y un oxígeno, y esta sería su formulación. Aquí lo que difiere es que teniendo la misma fórmula molecular, los compuestos difieren también en el grupo funcional. Aquí tenemos un alcohol y aquí tenemos un éter y tienen la misma fórmula molecular. Este tipo de isomería se llama isomería de función, que la presentan aquellos compuestos que teniendo la misma fórmula molecular, esta de aquí, en este ejemplo, presentan distintos grupos funcionales. En este compuesto, el etanol, el grupo funcional es el alcohol, que se encuentra en un extremo, estando aquí o estando aquí, está en un extremo, y en este compuesto, el éter metílico o dimetiléter, el grupo funcional es el éter. Entonces, ¿cómo se define la isomería? A partir de estos ejemplos, la definición, como también está en los apuntes que nos pasaron, sería: la isomería es un concepto derivado de la manera de representar las moléculas. Se dice que dos compuestos son isómeros cuando, siendo diferentes, tienen la misma fórmula molecular, que es lo que hemos hecho con los tres ejemplos anteriores, que hemos jugado con tres tipos de isomería, llamada de cadena, de posición o de función, y todas se engloban dentro de la isomería estructural. Hay otros tipos de isomería, el esquema general sería el siguiente. Tipos de isomería. Tenemos la estructural, que se divide en de cadena, de posición, de función, que son las que hemos visto, y la estereoisomería, que no entraré mucho en esta, que se divide en geométrica y óptica. En esta de cadena era el primer ejemplo que hemos visto. Fórmula molecular C5H12 y simplemente difiere en la disposición de los átomos de carbono. Aquí, este extremo de aquí es como si lo hubiéramos puesto aquí y nos queda como metilbutano. Y antes era un pentano. Son dos compuestos diferentes con la misma fórmula molecular. En la isomería estructural de posición era este ejemplo, donde es la posición de un mismo grupo funcional el que nos hace que dos compuestos sean isómeros. En este caso, el 1-propanol, donde el grupo funcional alcohol estaba en un carbono del extremo de la cadena,
y el 2-promarón, donde el grupo alcohol estaba en el segundo carbono de la cadena de carbonos y se llama isomería de posición. Se refiere a la diferente posición de un mismo grupo funcional. El tercer ejemplo que hemos visto es la isomería estructural de función, que era cuando la fórmula molecular era esta y tenemos dos compuestos diferentes donde difiere el grupo funcional. En este caso tenemos el etanol, donde el grupo funcional en juego era el alcohol o el grupo hidroxilo, y luego tenemos el éter metílico o dimetiléter, donde el grupo funcional en juego era el éter, donde dos elementos son diferentes porque difieren en el grupo funcional, aunque la fórmula molecular sea la misma. Entonces, al final, una isomería, ¿qué tiene que pasar para que dos compuestos sean isómeros? Pues que tienen la misma fórmula molecular, pero los compuestos son diferentes. Ya lo hemos visto de cadena, de posición y de función. El otro tipo de isomería, que es la isomería o estereoisomería geométrica y óptica, tampoco va a entrar, le voy a dar dos pinceladas, más que nada para que suene y para saber un poco de qué va. En la geométrica sería este de aquí, donde diferentes disposiciones, cuando dos átomos de carbono están unidos por enlaces que no pueden girar. Es típica de los alquenos. Este es el típico ejemplo que se pone. Este tipo de enlace doble de los carbonos no puede girar en el espacio. Todo esto está en el plano. Y aquí vemos un grupo, mejor dicho, un radical metilo y aquí otro radical metilo. Cuando lo pongo este aquí y este hidrógeno aquí arriba me queda sin. Aquí están los grupos, los radicales metilos están cruzados y aquí están horizontales arriba. Este se llamaría cis-2-buteno, buteno porque tiene 4 carbonos, cis porque están en el mismo plano, por decirlo de alguna manera, están anivelados y cuando se pone trans es porque están cruzados. Un ejemplo que lo veréis por ahí si profundizáis un poco, simplemente era lo decía para que os sonaba. Después, la isomería óptica, que esta sí que tiene jugo, pero tampoco entraré mucho, seguro que a mucha gente le sonará. Es la siguiente. Cuando, dado una molécula, en este caso, por ejemplo, esta, aquí hay un espejo, tiene un carbono central y tiene 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, aquí un flúor, un cloro, un bromo y un hidrógeno. Al verse en el espejo reflejado, como la mano que tenemos nosotros, el cloro corresponde al cloro, el bromo corresponde a este bromo, este hidrógeno y este flúor a este flúor. Pero son moléculas diferentes porque su disposición espacial no es la misma, ya que si, por ejemplo, esta molécula de aquí, la molécula 2, la giramos en ese sentido, donde este átomo de bromo se gira hacia allá, este átomo de cloro se gira hacia allá y este átomo de hidrógeno lo giramos hacia aquí, y después con esta molécula 2 la superponemos a esta, la llevamos hacia allá, veremos que los flúors sí que coinciden, el cloro coincide, pero en cambio, al girar esta molécula, este bromo, quedaría junto con este hidrógeno. Y este hidrógeno quedaría junto con este bromo. Con lo cual, no es la misma molécula, aunque tuviese la misma composición molecular. Un átomo de carbono, uno de flúor, uno de cloro, uno de bromo y uno de un hidrógeno, pero la estructura tridimensional es diferente. Con lo cual son dos compuestos isómeros ópticos. Estos son los típicos compuestos que polarizan la luz en diferente plano. Y es el típico ejemplo también que se pone con lo que pasó con el tema de la talidomida, que es aquella medicación que se recetaba a las embarazadas en los años 60 y 70 y resultaba que siendo la misma molécula, una funcionaba bien para los vómitos y la otra hacía que los fetos creciesen con malformaciones. Eran dos enantiómeros, mejor dicho, me he equivocado. Dos isómeros ópticos. Actúan muchas veces como dos cerraduras.
una llave entra en una célula determinada y la otra, por su disposición tridimensional, no entra, aunque sea la misma molécula. Aquí dejo dos vídeos donde se explica muy bien. Y este es el resumen del tema de la isomería. Sé que en los apuntes sale una frase muy corta y no me quería extender mucho, pero un poco para aclarar conceptos como de cadena, de posición, de función y la isomería óptica o estereoisomería, geométrica y óptica, y para entender un poco el tema de la isomería cuando dos compuestos son isómeros que tienen la misma fórmula molecular, pero los compuestos son diferentes. Pues en un principio el tema de la isomería sería este vídeo. Espero que sirva de algo.